Autogestión, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en la presentación de este libro de Historia del Fondo Monetario Internacional, y entonces luego haré de los agradecimientos al final. Así que mi rector de la Universidad de Alcalá, el doctor José Vicente Sanz, médico, ha tenido la amabilidad y la gentileza de acompañarnos un ratito. Así que muchísimas gracias, rector. Muchas gracias, Pablo. Pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este acto. Muchas gracias al profesor Martín Aceña y, bueno, pues quiero saludar a todos los asistentes. Para mí, yo creo que para cualquiera es especialmente satisfactorio asistir a la presentación de un libro, porque con un libro podemos conocer de primera mano un trabajo que es un fruto de una compleja reflexión intelectual, y ya el acto en sí nos permite apreciar la valoración también de los expertos, así como tener la ocasión de escuchar por primera vez y por boca del propio autor las motivaciones, las inquietudes, y no solo del tema que trata el libro, sino también incluso de las vivencias que le han acompañado, me imagino, a lo largo de la escritura del libro, ¿no? Como profesor y como rector de la Universidad de Alcalá, pues quiero felicitar a mi compañero, el profesor Pablo Martín Aceña, por el excelente trabajo que ha realizado, y quiero hacerlo doblemente. Por una parte, por haber dedicado su año sabático, ha sido su año del Sabbat, a profundizar y preparar este trabajo que ve la luz hoy en forma de publicación, y por otra parte, porque este libro resultará de gran utilidad no solo para aquellos que son expertos en el tema y estudiosos, sino también para cualquier persona que desee conocer de una forma didáctica y accesible pues cómo ha sido el origen y la trayectoria del Fondo Monetario Internacional. Posiblemente el organismo, ellos nos lo dirán mejor, el organismo más importante en el ámbito de la economía mundial, y que además, curiosamente, este año cumple su 75 aniversario, si no me equivoco, el 22 de julio, ¿no? En su origen, hace ya miles de años, en la cultura hebrea, el año sabático era una costumbre agrícola muy importante. Sabático, evidentemente, viene de Sabbat, que en hebreo significa descanso, y bueno, por extensión es el sábado, y es el año sabático. Y la costumbre consistía, y que es una costumbre que seguimos manteniendo, en cultivar una tierra durante 6 años consecutivos, y el año sabático era el año que dejaba de cultivarse la tierra y se mantenía en barbecho. Se mantenía en barbecho, ¿para qué? Para su regeneración. Esta expresión, la de mantenerse en barbecho, está en desuso y casi desconocida en el ámbito urbano, pero no así en el ámbito rural. Y creo que el ciclo de cultivo de la tierra, la regeneración, resulta una expresión y una comparación muy gráfica para comprender y para justificar ese periodo de tiempo que los profesores podemos dedicar al estudio o a la investigación de manera reposada en la propia universidad o en otra universidad, o a veces incluso en una institución no española, extranjera, tras un periodo de trabajo universitario intenso. Detener nuestra actividad rutinaria de todos los días para reposar y renovar las ideas, reflexionar para tomar impulso y para regresar con más energía, parar para regenerarnos como la tierra y poder cumplir mejor con nuestra actividad docente e investigadora habitual, no solo es una fórmula exitosa, sino que en ocasiones se puede convertir en una prescripción obligada, y lo digo como médico. En cualquier caso, somos conscientes que resulta imprescindible apoyar el trabajo de nuestros profesores, de nuestros investigadores, hacer visible la calidad de nuestras investigaciones, atraer a los mejores investigadores del mundo a nuestras universidades. Prueba de ellos es nuestro compañero, el profesor Martín Aceña, y naturalmente mejorar los medios, los recursos y las condiciones de trabajo de todos ellos. Porque esta será la única forma que tendremos de potenciar realmente la función de nuestras universidades. No me quiero extender más porque yo no soy experto en economía y mucho menos en el Fondo Monetario,
y creo que deben ser los expertos los que hablen de ello. Así que nada más y muchísimas gracias por permitirme acompañarles en este acto. Muchas gracias, Pablo, y enhorabuena. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la editorial Catarata la posibilidad que me ha dado de presentar aquí el libro de Pablo Martín Aceña junto a Pedro Soles y junto a todos ustedes. Para mí es una satisfacción presentar un libro del profesor Martín Aceña. Yo creo que para presentar lo primero que habría que hacer es acudir a sus propias palabras dentro del libro y recordar que este es un libro de historia, es la historia del Fondo Monetario Internacional, no es un libro dedicado a una valoración positiva o negativa de las cosas que durante 75 años el Fondo ha hecho, aunque hay valoraciones de ello dentro del libro. Es un libro de historia y por consiguiente es un libro adusto, es un libro exhaustivo, en donde cualquiera que quiera acercarse a la historia, a los diferentes jalones de la historia de este organismo multilateral, pues tiene una documentación y unos datos que francamente es difícil encontrar en cualquier otra publicación, al menos que yo conozca, ¿no? Y además el libro es una muestra, es un ejemplo de algo que yo, por ejemplo, considero desde hace algún tiempo, que es que dentro de los científicos en España, los que más han crecido, los mejores en estos momentos, están en la disciplina de la historia, más que en otras disciplinas. Yo sé que eso es muy discutible y habrá gente que crea que no es así. Yo creo que los historiadores en este país han dado un salto cualitativo fundamental ya desde hace muchos años, y dentro de esos los historiadores económicos como es el profesor. Bueno, yo lo que he hecho después de leer el libro y para hacer una pequeña presentación es buscar 3 hitos de las relaciones del Fondo Monetario Internacional con nuestro país, ¿no? Con España, ¿no? 3 hitos que son excepcionales, unos por su intervención, otros por su no intervención, pero que me parecen muy relevantes y que sirven un poco para entender lo que ha sucedido en este país a lo largo de estas 7 décadas y media, y al mismo tiempo conocer qué es lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en este país como ejemplo de lo que puede haber hecho en otros muchos. El primer hito, claro, tiene que ser necesariamente el Plan de Estabilización. Año 1959, el Plan de Estabilización, como todos ustedes saben, rompe con una trayectoria, rompe con 20 años de autarquía franquista terrible, y abre este país para lo que luego iba a ocurrir a lo largo de décadas hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, pues unos meses antes de que se firmase el decreto ley del Plan de Estabilización, España entra en el Fondo Monetario Internacional, entra con bastantes años de retraso desde su fundación, creo que con 14 años de retraso desde su fundación, y el Fondo Monetario Internacional ya actúa en este caso, en primer lugar, como asesor técnico del propio Plan de Estabilización y en segundo lugar como prestamista. En el libro hay una escena que uno se puede imaginar prácticamente con una sonrisa en los labios, que es la visita que el director gerente del Fondo Monetario Internacional hace al general Franco en el Palacio del Pardo para contarle un poco en qué consiste todo eso. Entonces, ese sería el primer jalón, el Plan de Estabilización, la asesoría técnica y la actuación del Fondo como prestamista de nuestro país. El segundo jalón, que está menos reflejado en el libro porque realmente es un jalón de no intervención, es el año 1982. En el año 1982, Felipe González y el Partido Socialista ganan las elecciones por mayoría absoluta y se encuentra con un país en una situación económica muy complicada, ¿no? Que podemos resumir. El país estaba en aquel momento prácticamente en estancamiento, creo recordar que crecía al 1%, tiene una inflación en aquel momento de 2 dígitos, del 14%, una tasa de paro parecida a la que tenemos hoy, del 17%, tiene un elevadísimo, diríamos, déficit exterior. Hay una hemorragia de
de reservas de divisas, de gente que no cree en lo que va a ocurrir en el país a partir de ese momento y está exportando su dinero a otras partes del mundo, y hay un déficit público casi del 6%, ¿no? Entonces, desde el primer momento, el equipo socialista, en aquel momento comandado con alguien que luego tendría casi inmediatamente, pertenecería a la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, Miguel Boyer, el ministro de Economía, entiende que este país necesita un ajuste importante, deja de lado el programa electoral con el que los socialistas habían ganado las elecciones, y se producen dos declaraciones de Felipe González que tienen que ver mucho con esto, ¿no? La primera es la célebre entrevista en Televisión Española cuando le dicen en qué consiste el cambio. El cambio consiste en que España funcione, muy conocido, pero no menos conocido es que hace unas declaraciones inmediatamente después de tomar la presidencia del Gobierno y dice textualmente: no consentiré que España vaya a la quiebra ni que tenga que intervenir para evitarlo el Fondo Monetario Internacional. Es un momento en que se habla y efectivamente lo consigue, ¿no? La prensa internacional de aquellos días califica al equipo de Felipe González y al propio Felipe González como jóvenes nacionalistas, no como jóvenes socialistas que han llegado al poder, sino precisamente por el interés que tenían para que el Fondo Monetario no interviniese en la coyuntura de lo que estaba pasando, ¿no? Y el tercer jalón es lo que ha sucedido en España y en el mundo durante la última década, durante la época de la gran recesión, donde el Fondo Monetario Internacional casi de repente se tiene que espabilar, es decir, está en una situación más bien adormecida y tiene que intervenir en países tan importantes y tan cercanos a nosotros como Grecia, como Portugal, como Irlanda, como Chipre, etcétera, etcétera, y en algunos países, por cierto, eso no se dice tanto, del este europeo, es decir, Rumanía, Hungría, etcétera, etcétera, que también tenían importantes problemas, ¿no? Y la peculiaridad de ese momento, que está muy bien reflejada en el libro de Pablo Martín Aceña, es que el Fondo Monetario Internacional, al revés de lo que ha sucedido hasta ese momento, no interviene en solitario, sino que interviene en alianza con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo en lo que se denominó la Troika. Y lo paradójico es que cuando uno repasa las distintas posiciones que en muchos momentos tuvieron esas tres patas que intervienen en todos estos países, pues el Fondo Monetario Internacional, que era aparentemente la institución más conservadora de todas ellas, quizá en este momento no tiene ese papel tan conservador, porque pretende en algunos momentos que se llegue a una reestructuración de la deuda que no quieren de ninguna manera las otras dos patas de la Troika, ¿no? Bueno, España, como ustedes saben, se libra de una intervención técnica de ese estilo en esos años, pero en el año 2012 se produce el célebre memorándum de entendimiento por el cual los países socios de España en la Unión Económica y Monetaria le conceden una póliza de crédito de 100.000 millones de euros para capitalizar su sistema financiero y a cambio de una batería importante de reformas estructurales, entre las cuales estaba una que todavía hoy está en la primera página de los medios de comunicación, como que es la reducción del déficit público, ¿no? Aquí sí que hace el profesor Martín Aceña un balance muy rotundo, lo cual sorprende con la tranquilidad con la que ha abordado otras intervenciones del fondo, en donde siempre hace una especie de doble columna, cosas a favor, cosas en contra. Aquí se hace una valoración muy rotunda de lo que ha significado la presencia de la Troika y del Fondo Monetario Internacional. Cuando dice que la intervención del Fondo y la intervención de la Troika solo sirvió para devolver el dinero a los bancos, en lugar de reducir el endeudamiento lo elevó, y las reformas estructurales mataron al paciente y provocaron consecuencias sociales muy adversas y un deterioro muy importante del nivel de vida, ¿no? Eso me ha resultado muy relevante, porque es una
toma de posición muy fuerte, ¿no? Que probablemente si entrásemos en un debate más profundo, es decir, llevaría a más matices, ¿no?, de todo esto. Pero bueno, son las tres, insisto, son los tres jalones que me ha gustado, que me interesaba destacar aquí del libro de la historia del Fondo Monetario Internacional de Pablo Martín Aceña. Como quizá haya tiempo luego de seguir, lo único que me gustaría terminar es con la reflexión que él hace en sus últimas páginas, ¿no?, que es muy interesante en nuestros días. ¿Sobrevivirá el Fondo Monetario Internacional a otros 75 años? ¿Sobrevivirán este tipo de instituciones multilaterales, a veces tan castigadas, tan poco evaluadas, tan antipáticas para el conjunto de la población y, sin embargo, que en muchos momentos han servido de prestamistas de última instancia para los países, para todos los países? ¿Sobrevivirá el Fondo Monetario Internacional en esta época de desglobalización en la que parece que estamos entrando, donde las democracias iliberales se ponen de moda, donde los proteccionismos ya no son proteccionismos de baja intensidad, como había ocurrido hasta ahora, sino que han entrado en otro escalafón, en otro capítulo, donde el multilateralismo empieza a estar mal visto? Esta es la reflexión que me parece muy significativa, ¿no? Él dice que Christine Lagarde, la actual gobernadora del Fondo Monetario Internacional, está haciendo el papel de un personaje de Proust en el libro de En busca del tiempo perdido, ¿no? Porque dice, bueno, no ha olvidado en ningún caso la preocupación fundamental del Fondo Monetario Internacional, que es la estabilidad financiera, pero ha incorporado a sus reflexiones y a sus preocupaciones y a sus informes a aspectos antaño desconocidos en los estudios de este organismo, como son el crecimiento inclusivo, la lucha contra las desigualdades, la emergencia climática, etcétera, etcétera. Bueno, Pablo Martín Aceña es rotundo y dice que mientras haya crisis económicas y mientras haya desequilibrios financieros como los que estamos viviendo en un mundo global, se necesitará siempre un prestamista de última instancia internacional en el cual, además, se pueda debatir con significación cuál es la política económica, cuál es el sentido común de nuestra época, como en su momento, en su creación, hicieron dos intelectuales de la talla de Harry White y Maynard Keynes, cuya discusión fue, digamos, el contenido de las políticas que el Fondo Monetario Internacional ha aplicado durante todo este tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Pablo por la invitación de estar hoy aquí y a todos vosotros por vuestra presencia. Actúo poco en ambientes abiertos en los últimos tiempos y la verdad es que tuve dudas de si debía venir hoy o no aquí, pero es cierto que tal vez por algunas experiencias personales y por algunos otros temas al final me decanté por hacerlo. Y estoy encantado de estar aquí y estoy encantado sobre todo de haber leído el libro. El libro a mí me ha gustado mucho porque es una evolución, es mucho más que una historia del Fondo Monetario Internacional. Es una evolución del Fondo Monetario Internacional en el contexto político y económico, o económico y político, porque los elementos políticos juegan un papel fundamental, de todos estos años. Y en el fondo era un recordatorio de todo lo que hemos vivido, subrayando algunos aspectos muy fundamentales de esos periodos que hemos vivido. Y empiezo por lo que terminaba ahora mismo diciendo, que si el fondo no existiera, habría que crearlo. La frase de Pablo es muy contundente. Pablo lo que dice es textualmente: mientras no exista otro prestamista de última instancia, su presencia es imprescindible. Y yo estoy totalmente de acuerdo con este análisis. Tenemos otro prestamista de última instancia. Yo creo que es difícil pensar una alternativa a corto plazo.
Y yo haría 4 comentarios. Uno sobre, digamos, la evolución de los objetivos del fondo, que él los define muy bien y los define de acuerdo con periodos históricos que empiezan el inicio, con el predominio alemán, la superación de la guerra y la apertura de unos mercados absolutamente cerrados. Por supuesto, todo el problema de Bretton Woods, los tipos de cambio fijos, los tipos de cambio variables, lo que eso implica, las crisis que empiezan a producirse después como consecuencia, bueno, antes el tema del petróleo, las crisis de deuda soberana y al final la gran recesión. Y en todo esto el fondo no mantiene una posición fija, mantiene una posición que va evolucionando de forma muy clara y que se van viendo que los objetivos son distintos. Los objetivos son distintos porque al final hemos visto un fondo que inicialmente es un fondo que lo que pretende es abrir el comercio, abrir las economías, tener un sistema más global, a un fondo que empieza también a seguir qué es lo que sucede en los distintos países. Por supuesto, tiene un inicio no diría supervisión, yo diría de previsión sobre crisis, y a través de sus famosos informes en los distintos países esto va funcionando y juega un papel fundamental como prestamista de última instancia al final en los rescates de aquellas economías que tienen dificultad. Lo cual plantea a su vez un problema muy importante y es cómo se funciona para tomar estas decisiones y cuánto dinero se aporta y en qué condiciones. Evidentemente las condiciones, y es un problema que surge a lo largo del libro de forma transversal, está muy vinculada con el tema de la condicionalidad, y la condicionalidad va evolucionando también, como acaba de decir ahora Joaquín Estefanía. La condicionalidad en los momentos iniciales es fundamental, pero es sobre todo fundamental a partir de las crisis de deuda. Ahora, la condicionalidad evidentemente es la imposición de una serie de medidas restrictivas que yo creo que de alguna forma, y Joaquín también ha insistido en eso, con la última gran recesión y seguramente por las posiciones de unos y otros, se han ido en cierta medida atenuando. Atenuando en el sentido de, no olvidemos nunca que el fondo no es un organismo de desarrollo, es un organismo financiero. No olvidemos nunca que el dinero que se presta con unas condiciones que hay que cumplir, pero esas condiciones de alguna forma van atenuándose o se van modificando. ¿Modificando en qué sentido? En algo muy claro, y es que una restricción excesiva puede ahogar el crecimiento. Y con la recesión empieza Blanchard en algún momento a hacer estos comentarios en el fondo, van evolucionando. En Europa el tema no ha calado tanto y seguimos todavía, bueno, no ha calado tanto en el debate institucional, sí ha calado en el debate político general y evidentemente hemos visto incluso al presidente de la Comisión Europea haciendo referencias a el exceso de condicionalidad en el caso de los préstamos a Grecia. Al final lo que hemos vivido durante todos estos años es una condicionalidad que ha creado una reacción enormemente negativa de las opiniones públicas frente al fondo. Es cierto que este es un tema, el de la condicionalidad, que hay que analizar con mucho cuidado, porque yo pienso que la condicionalidad existirá siempre, será mayor o menor, pero tiene que existir y nadie va a prestar dinero sin una cierta condicionalidad. Pero no es menos cierto que esa condicionalidad puede, evidentemente, modificarse en algunos casos y ser una financiación suficiente que permita algo de crecimiento y, por lo tanto, estamos hablando de plazos y de seguramente unas visiones menos restrictivas que en el pasado, que eso es lo que se está produciendo ahora. Y hace también un comentario enormemente útil de lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal el fondo. Y como siempre estamos en la crítica de el fondo no es capaz de dar información suficiente para prevenir las crisis. Al final se producen, incluso aunque existan elementos encima de la mesa, de forma más violenta que la prevista en unos y otros casos. Y es cierto que el fondo se va adaptando, como se está adaptando también la zona euro a los nuevos modelos de intentar algo de supervisión previa
que permita evitar las dificultades que aquí se plantean. En consecuencia, yo he visto en el último periodo un cierto paralelismo y es seguramente donde yo haría una cierta crítica. Me hubiera gustado ver desarrollada o más desarrollada la interrelación entre el nuevo fondo con más países, pero con una Unión Europea, sobre todo con una zona euro, que plantea problemas importantes de los modelos que uno y otro van a vivir, con gran semejanza y con gran paralelismo, pero uno dentro del otro y a su vez separado del otro. Y ahora explicaré un poquito más este tema. En mi opinión, lo que estamos viendo en este momento es una reconsideración del fondo después de la crisis, sobre qué fondo queremos, y de las relaciones con Europa, yo diría también una necesidad de precisar más algunas cosas. Precisar más, pues, por ejemplo, el papel de los mecanismos que Europa ha puesto en marcha y de los que el fondo pone en marcha. Yo creo que es uno de los puntos en los que tengo una cierta discrepancia con Pablo, cuando él dice que desde el momento inicial se plantea la necesidad de recursos de fondo por parte de los europeos en el inicio de la crisis. Si yo recuerdo bien, en los acuerdos de Deauville y los iniciales, y las primeras posiciones, todavía siendo gobernador del Banco Central Europeo, Trichet, la idea era no acudir al fondo, sino intentar resolver los problemas por nosotros mismos sin que fuera necesario ir a Washington. Al final no fue posible, y no fue posible porque, como explica muy bien Pablo en el libro, la dimensión de los recursos necesarios para la última crisis ha sido monstruosa comparado con las necesidades del pasado. Y también pone de relieve que la gran utilización de recursos en este periodo ha sido por parte de la Unión Europea. Y todo eso, al final, y voy terminando, nos plantea un problema que yo creo que está dentro, o dos problemas. Uno es los recursos disponibles y otro la gobernanza del fondo. En cuanto a recursos disponibles, es verdad que desechada la idea de los derechos especiales de giro en su momento, lo que hemos visto después es una necesidad de recurrir a los socios con un sistema de cuotas que evidentemente es discutible y que da unos recursos que, como bien plantea Pablo, dados los movimientos de capital en la economía actual, no dejan de ser siempre muy limitados. Por lo tanto, hay que recurrir también a otro tipo de actuaciones cuando estas situaciones se presentan. Y a lo largo del libro transcribe algo que es muy claro, que es la gobernanza del fondo se ha ido adaptando a la nueva realidad, pero de forma parcial y muy lenta. El fondo es básicamente un organismo que se monta entre Estados Unidos y los países que ganan la guerra en Europa y siguen siendo la parte dominante en la toma de decisiones. El veto permanente que ha existido por parte de Estados Unidos, la distribución de los cargos entre Europa y Estados Unidos, no ha impedido que se vayan aproximando más y que se vaya modificando la estructura, pero al final, digamos, sigue todavía Europa pesando demasiado y sigue Estados Unidos teniendo un derecho a veto total en el sistema. Y se nos plantea un problema que ese sí lo hemos vivido, o yo lo he vivido directamente, y es conforme se juega o se da mayor entrada a otros países, en un primer momento las grandes decisiones pasan a órganos distintos. Estoy pensando en el G5, que en el fondo en el G5 era un G4, porque, digamos, la participación de Italia de alguna forma era mucho menos relevante que la de otros países. En el fondo era un Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia eran los que juegan fundamentalmente el papel. Y ahí entra un juego también de Europa, cuando se pone en marcha la Unión Europea, se pone en marcha sobre todo la zona euro. Yo siempre he contado, como anécdota y para distendir un poco la historia, las absurdas reuniones del G7 a los que era invitada la Unión Europea, en la que jugaban un papel fundamental los gobernadores de los bancos centrales
que como ya existía un gobernador del Banco Central Europeo, eran invitados a estas reuniones, pero no eran invitados a la parte fundamental en la que se discutían los temas financieros y económicos, donde no estaban los gobernadores, excepto el gobernador del Banco Central Europeo, y eran invitados para discutir lo mismo que la Comisión Europea, de los temas de Rusia, de los temas de otro tipo de problemas que se estaban planteando y que nada tenían que ver con el punto central. Todo esto nos lleva a un problema de cómo encajaremos fondo y nuevos mecanismos de supervisión, etcétera, y financiación, los MEDES, etcétera, en Europa. Y nos lleva a un problema que tiene su importancia política y su sensibilidad, que es, por una parte, cómo va a funcionar en el futuro el sistema de sillas, si sigue teniendo sentido. El sistema de sillas que se pone en marcha en su momento tiene todo el sentido del mundo cuando no existe una unión monetaria única, donde lógicamente los europeos, que tienen 5 o 6 sillas en este momento del total, y por lo tanto una gran sobredimensión, un gran sobrepeso respecto a su importancia económica, digamos, estos países lógicamente deberían reducir su participación. Pero su participación, si se reduce incluso como Unión Europea, nunca será llevando la posición al mismo peso relativo que tiene Estados Unidos en el modelo. En los momentos actuales, el gran debate de las sillas plantea algunas paradojas interesantes y curiosas. Europa debe reducir las sillas, pero estamos en las sillas normalmente de acuerdo con países de otras zonas que no es la zona europea. Hay una paradoja que no está en el libro reflejada específicamente, y es el nombramiento de Strauss-Kahn, que en Strauss-Kahn España vota en contra de Strauss-Kahn porque la silla española tiene a México y se vota a Carstens y no se vota a Strauss-Kahn, cuando toda la posición de la Unión Europea es voto a Strauss-Kahn. Este es un problema menor. Lo que no es un problema menor es, pues, por ejemplo, el deseo de algunos de los países, el caso de México es evidente, de intentar tener un papel más relevante cuando otros países del área están jugando ese papel más relevante con sillas propias. Y si todo esto llevamos el tema a sus últimas conclusiones, deberíamos llegar a la conclusión de si la Unión Europea debe tener una silla propia. Y el problema es que hoy está funcionando de forma muy eficiente cuando estamos hablando de cooperaciones de bancos centrales, porque tenemos un banco central con presencia propia en todas estas instituciones, pero no es exactamente lo mismo cuando estamos hablando de presencia de ministros. Los ministros, nuevamente, los que vuelven a decidir son los que están en los grandes grupos, especialmente en el G5 y en el G7, y el G20, desde luego, no ha servido para resolver los problemas que en algún momento se pensaron que podía resolver, está jugando un papel diferente. En todo caso, yo creo que el libro merece la pena leerlo, es un excelente recordatorio de muchas de las cosas que hemos vivido, está muy ordenado y nos permite ver la evolución desde las políticas iniciales a las transformaciones que se van produciendo para hacer, yo diría, un fondo monetario internacional más aceptable para las opiniones públicas, a unas sabiendas de que nunca los organismos de esta naturaleza, sobre todo los supervisores y los financieros de última instancia, serán bien aceptados y bien queridos por la opinión pública. Por definición, su trabajo es el que es, y normalmente las opiniones públicas entienden mal este tipo de funciones. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a empezar por los agradecimientos, si me lo permiten, naturalmente. Y tengo esta chuleta para que no se me olvide ningún agradecimiento, que son muchos. En primer lugar, a los que han tenido la gentileza de aceptar la invitación a presentar este libro, José Vicente Sanz, el rector de mi universidad, al que nos conocemos desde hace mucho tiempo, gracias, rector, el ministro Pedro Solbes, gracias, y también a Joaquín Estefanía, que actualmente es el director adjunto del País, y que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y es, tengo que reconocerlo, un admirador
de los historiadores económicos, entre los cuales tiene, y nosotros le admiramos a él, naturalmente, entre los cuales tiene muchos amigos, ¿no? Luego, quiero agradecer a los amigos, muchos de ellos que están aquí, que cuando planteé la idea de escribir un libro de historia monetaria, pues yo decía, pero ¿a quién le puede interesar un libro sobre el Fondo Monetario Internacional? Y sin embargo ellos dijeron, no, pues puede ser interesante, empieza a escribirlo y ya veremos lo que pasa. Y entonces me empezaron a animar y, como ha dicho el rector, empleé todo mi año sabático que me concedió pues para poder escribirlo, ¿no? También quiero agradecer a las gentes del Fondo Monetario que han hablado conmigo. No están aquí porque están en el fondo ahora o son técnicos comerciales del Estado que están en distintas oficinas comerciales y demás, que cuando estaban en Madrid o pasaban por Madrid, yo lo sabía, les llamaba y han pasado bastante tiempo conmigo explicándome cómo funciona por dentro del fondo, porque lo han vivido allí y cuáles son las relaciones de poder y cómo los funcionarios del fondo determinan, están dentro y por lo tanto determinan muchas de las políticas y de las tomas de decisiones. En particular, por ejemplo, puedo citar, porque está aquí y todos lo conocéis, a Carmen Balsa, que estuvo mucho tiempo de directora ejecutiva en el Fondo Monetario Internacional y me contó sobre todo la recepción, luego hablaré de ello, que tuvo Christine Lagarde cuando llegó allí, ¿no? Instituciones. Pues tengo 3 instituciones a las cuales naturalmente les debo mucho. La primera de ellas es la Universidad de Alcalá, en la que llevo 35 años de mi vida académica y de mi vida en general, que son ya muchos años, ¿no? Un poco más de 35, de hecho, o sea que, y ya pues vislumbro el final, no el final del túnel, sino que bueno, pues es lo normal y demás. Así que gracias a la universidad. También otra institución a la que le debo mucho es la Residencia de Estudiantes. Alicia, la directora, está aquí y entonces me permite decirlo, porque allí he pasado muchísimo tiempo escribiendo con muchas facilidades. Allí he llevado a hacer entrevistas a las personas del Fondo Monetario y a gente con la que y muchos conocían la residencia y otros no, y ha sido una oportunidad de... Así pues, Alicia, muchísimas gracias gracias a la Residencia de Estudiantes. Y luego a otra institución, que es el Banco de España. Yo paso horas y horas y horas trabajando en la biblioteca y en el archivo del Banco de España. Un libro como este, la Biblioteca del Banco de España es la mejor en economía que existe en el país, sin género de dudas. Y entonces todo lo que he pedido me lo han servido, me lo han facilitado los bibliotecarios, los archiveros, de manera que yo cuando entro en el banco es casi como cuando entro en mi casa. Muchas veces tengo que aclarar que yo no trabajo en el banco, sino para el banco, porque como ven tantas veces por allí, pues a veces pienso, bueno, este es otro empleado, que es así como se llama, ¿no? Así que, bueno, está aquí José Luis Malo de Molina, con el que he trabajado muchísimas veces, así que, bueno, pues, y Piero T. de Lorca, un compañero de la facultad, historiador económico, pues ellos, si representan aquí al banco, pues muchísimas gracias a los dos. Luego a la editorial, a Javier Senén, su director, que me propuso escribirlo para Catarata, y a su editora excepcional, Arantxa Chivite, que me ha ayudado a lo largo del proceso de edición, y las cosas hay que reconocerlas. Ha hecho un trabajo espléndido, porque ya no es economista, se lo ha leído, y entonces lo que no entendía me decía, esto no se entiende. De manera que, pues, francamente, si no lo entiendo yo, difícilmente lo va a entender un físico o un médico, por ejemplo, ¿no? A mi hijo Álvaro, que está por ahí atrás, que siempre ha estado diciéndome, tienes que terminar el libro, venga, empujándome, tal, oye, ¿y hoy no escribes? Y así sucesivamente. Álvaro es técnico comercial del Estado, lleva poco tiempo en el Ministerio, y entonces estaba preocupado porque el libro saliera bien, y además dice, bueno, y además esto, allí los técnicos son los que mandan, de manera que tiene que...
Y luego a todos ustedes por acompañarme un rato, mis amigos de Miraflores de la Sierra, mi hermana, mis cuñados, amigos de viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Me alegra que Joaquín Estefanía haya dicho que es un libro de historia, porque no es un libro sobre el Fondo Monetario Internacional, ni de defensa ni de crítica. Lo que yo he tratado de hacer es contar la historia de una institución que tiene 75 años, que son muchos años, ¿no? Entonces, cuando empecé, yo del fondo, ¿qué sabía? Pues sabía lo que había estudiado en la Facultad de Económicas con Manuel Varela, el gran libro que hay sobre el Fondo Monetario Internacional en España es el de Manuel Varela. Yo creo que no ha habido, desde el año 60 y pico, no ha habido nada. Ha habido aportaciones, por supuesto, de los hermanos Félix Varela, que está por aquí también, que era compañero mío de despacho, al lado estaba mi despacho y el despacho de Félix Varela. Y entonces, pero sabía poco, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues voy a empezar. La literatura, la bibliografía es inabarcable, es imposible. Libros escritos, artículos, memorias, es que solamente vayan al Banco de España un día o abran la red y pongan Fondo Monetario Internacional y se asustan, entonces dejarían cualquier... Entonces ha habido que ser muy selectivo, pero es una historia, Joaquín, tienes razón, no es un libro sobre el fondo, es una historia. Y entonces pero ¿cuál ha sido el hilo conductor entre tanto lío de historiografía, de biblioteca? Al principio no lo sabía, pero cuando me fui metiendo, dije, el Fondo Monetario es la institución, como ha dicho el ministro, más vilipendiada, odiada, criticada. Se ha dicho de todo menos bonito del Fondo Monetario Internacional. No le quiere nadie, absolutamente nadie. No le defiende absolutamente nadie. A lo mejor el ministro le defendió en algún momento y luego lo citaré. Nada. Y dije yo, bueno, pues si no le quiere nadie y tal, ¿por qué ha sobrevivido? ¿Por qué existe después de 75 años? ¿Por qué ningún país, pese a todo, ha pedido su desmantelamiento, ni grande ni pequeño? En Bretton Woods se reunieron 45 representantes, 730 representantes de 45 naciones, 44 y un representante, el danés, porque Dinamarca estaba todavía ocupada, y hoy son 189 países. Nadie, cuando los países de África y de Asia se descolonizaron, lo primero que hicieron fue pedir su ingreso en el Fondo Monetario Internacional. Cuando se produjo la transición de las economías comunistas a las economías de mercado, lo primero que hicieron fue pedir su su ingreso. Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania y la Rusia de Yeltsin también. Pese a todo, todo el mundo quiere estar. El único país que estuvo, bueno, Cuba estuvo en la conferencia de Bretton Woods, pero fue el único país que han expulsado y sigue fuera, como Corea del Norte. Entonces yo me pregunté, voy a tratar de explicar por qué una institución vilipendiada y criticada, cómo ha resistido tanto el paso del tiempo, estos 75 años, y cómo nadie, a menos que me equivoque, nadie ha pedido explícitamente su disolución, su transformación, su cambio, y todo esto sí, pero nadie ha pedido su desmantelamiento. Y eso es lo que... Y por qué ha pasado de 45 a 189 países y nadie se quiere ir. Solo 2 expulsiones, Cuba, y luego otra en los años 50, Checoslovaquia también, por razones de que no querían dar información. El organismo se crea, y eso no me voy a extender mucho, para evitar los errores de la Gran Depresión. Para los norteamericanos, para los Estados Unidos, la Gran Depresión y la guerra había venido como consecuencia de la fragmentación del mundo, de la división en bloques monetarios y bloques financieros. Y entonces, cuando Henry Morgenthau, que era el secretario del Tesoro de Roosevelt,
empiezan a hacer planes de posguerra, lo que quieren es tratar de evitar que se repita esa división monetaria y financiera que a ojos del Tesoro de los Estados Unidos había sido una de las causas de la guerra. Y entonces tratan de buscar una cooperación. Y hablan con los británicos primero, como ha dicho Joaquín, y ponen a dos hombres al frente de dos equipos. Uno es Harry Dexter White, que es un economista de los Estados Unidos, académico, casado con una rusa, que es un detalle importante, y los británicos deciden al economista más célebre del mundo, que es Keynes, John Maynard Keynes. Y entonces se ponen a trabajar, cada uno de su plan y tal. Keynes está también casado con rusa, con una bailarina del célebre ballet, sí, exacto, Diaghilev, y entonces Lidia Lopokova. Entonces, pues eso les une, y ahí se pasan 4 años discutiendo, y al final, naturalmente, se pone el plan de White, el plan americano, que era más abierto que Keynes. Los británicos querían un organismo más pequeñito y en el que ellos tuvieran la voz cantante y su imperio. Y White y los norteamericanos, en aquel entonces de Roosevelt, del New Deal, querían un organismo que participara todo el mundo, más amplio, sin bilateralismo, sin controles de cambio, multilateralismo, libertad de movimientos de capital y de trabajo, y los ingleses a eso le ponían pegas. Hay unas memorias muy interesantes de un economista jovencísimo que trabajó en el lado norteamericano, que dice Michelsen, que dice, bueno, esto estuvimos discutiendo tanto con los ingleses porque habían nombrado a Keynes. Si no hubiera sido por Keynes no les hubieran hecho ningún caso. Pero claro, Keynes es que tenía un peso muy grande en las negociaciones, pero al final tampoco le hicieron caso. Ninguna prácticamente de sus propuestas salió adelante. Bueno, entonces la historia cuenta eso y luego voy repasando un poco lo que pasó. Al principio al fondo no le hacía caso a nadie. En los años 40 y 50 pues era un organismo nuevo, sin experiencia, y que no tenía recursos, ni humanos, ni capital humano, ni capital financiero, relativamente pobre. Y luego pues estaban las grandes potencias, o sea, Washington, Londres, París, y luego más adelante Bonn. Al fondo, vamos a hacer caso al fondo, el fondo era un sistema de cooperación y que supervisaba y llamaba la atención, pero claro, Washington no iba a permitir de ninguna manera que nadie le supervisara ni le dijera qué tenía que hacer. De manera que el fondo tuvo ahí los años de plomo, que yo llamo, sin mucha incidencia. Antes de decir que Rusia, la Unión Soviética, participó en Bretton Woods. Y White, que no era prosoviético, bueno, le acusaron de ser espía comunista, de ser un espía de la Unión Soviética, y por eso nunca fue director gerente, que era lo que él quería ser, el primero. Y entonces White abogó mucho porque la Unión Soviética participara y prácticamente todo lo que pedían se lo concedieron. Pero cuando llegó el momento de la ratificación, Stalin dijo que no iban a participar porque eso significaba suministrar información. Tenían que dar información y además tenían que someterse a las reglas de disciplina monetaria y a las reglas sobre tipo de cambio, y entonces ellos pensaron que el rublo era una cosa propia y que por lo tanto no iban a... Y no ratificaron. Stalin al final no ratificó y se quedó fuera. Y eso impidió también que los países del este de Europa, del centro y del este de Europa, de su órbita, tampoco, aunque al principio estaban, al final tuvieron que salirse y no entraron hasta la transición, ¿no? Entonces, bueno, pues voy recorriendo un poco la historia, que no voy a contar aquí porque menudo rollo si no. Entonces, trataba yo, como decía, de por qué vive, por qué ha sobrevivido. Y yo creo que el ministro
lo ha dicho, y Joaquín lo han dicho bien. Han puesto en los dos, digo, están diciendo lo que yo quiero, lo que yo iba a decir. Digo, como sigan, no voy a. Entonces, ¿qué es el último que presta? Cuando nadie presta, el fondo presta. ¿Quién presta, simplemente por citar, por algo que está en la prensa? A Capri, en Argentina. Nadie está dispuesto a prestar a un país en quiebra, ni los banqueros, ni los gobiernos, ni nadie. Entonces el fondo presta. Presta con condiciones, como ha dicho el ministro Solbes. Presta con condiciones, pero cuando nadie quiere prestar, solo hay un organismo, y por eso Burundi, Zambia, Afganistán, las islas más pequeñas del mundo y los Estados Unidos están en el fondo, que no necesitan que nadie les preste. España, pues francamente, sale a los mercados y excepto en momentos tal, le presta a todo el mundo, pero Argentina no le presta, y a México entonces yo creo que es una de las razones por las cuales ha resistido tanto tiempo y nadie ha pedido que se desmantele, pese a la maldad que se le atribuye, que es maldad que es la que dice el ministro, las condiciones. Te presto con condiciones. A veces las condiciones son muy duras, han ido evolucionando, yo estoy de acuerdo contigo, han ido evolucionando, se han ido teniendo más en cuenta y tal, pero dice, oye, primero tiene usted que devolver el dinero y luego tiene que usted hacer reformas. Joaquín Estefanía, ha dicho lo del plan de estabilización. El plan de estabilización lo negociaron, acuérdate, y muchos de aquí os acordáis, entre Joan Sardá, el que era el director del Servicio de Estudios del Banco de España en aquel entonces, y Gabriel Ferrás, que era el Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo negociaron en la biblioteca del Banco de España. Ya salió ahí un memorándum y tal, precioso, que está depositado en el archivo y se puede consultar. Y entonces el fondo le decía a Sardá, pero es que si damos el préstamo, les dieron el préstamo, aunque luego no se utilizó, hay que cumplir, liberalizar el tipo de cambio, unificar el tipo de cambio, devaluar, liberalizar la economía, etcétera, etcétera. Claro, Joan Sardá lo entendía todo perfectamente, por supuesto, cómo no, y sus colaboradores, pero le prestaban con condiciones. Entonces, bueno, pero ahora pues evitará lo peor en Argentina. Impondrá condiciones como a Grecia, la Troika, y como a Corea, Indonesia y todas estas crisis que ha habido. Recuerdo, por ejemplo, que Yeltsin pedía dinero al fondo y entonces el fondo se lo daba y luego no hacía las reformas. Punto. Y entonces el fondo se quejaba y le quitaba el dinero y tal. Tenía que hasta intervenir Clinton para forzar al fondo de que pese a todo le diera dinero a Yeltsin. ¿Por qué? Porque Rusia no podía, era eso del too big to fail y por lo tanto no podía quedar. Bueno, y la otra razón por la cual, yo creo que tú lo has dicho, el fondo sobrevive es porque es un foro de cooperación, lo ha sido siempre. No es un foro de cooperación igualitaria, pero es un foro de cooperación. Y la cooperación internacional y la internacional yo lo considero como un bien público, que solo una institución como el fondo puede suministrar. Y es mejor que lo haya que no lo haya. El ministro, cuando era ministro y vicepresidente del gobierno, cuando se celebró aquí el 50 aniversario del fondo, se celebró en Madrid. No sé dónde, si en el ministerio, en IFEMA, ¿no? En IFEMA. En IFEMA. Él era ministro y tiene una frase estupenda que a mí me encantó, que fue cuando empecé a pensar. Dijo, el fondo lo ha hecho bien. Hice una intervención más larga, pero al final terminó diciendo el fondo lo ha hecho bien. Y yo dije, bueno, si Solbes dice que el fondo lo ha hecho bien, por algo será, francamente. Y entonces eso fue también una de las razones por las cuales yo dije, bueno, pues algo debe haber hecho bien. Y luego Felipe González, el presidente, cuando cierra el acto dice, bueno, lo ha dicho el ministro ya, si él no existiera habría que crearlo.
Entonces eso lo leí a mitad de camino de la historia. Y dije, pues mira, algo... no se puede despachar el Fondo Monetario Internacional diciendo que sus intervenciones, que todo lo ha hecho mal, como por ejemplo los críticos, que son la mayoría. Los críticos dicen, todo lo ha hecho mal, bueno, pues sí, ha hecho muchas cosas mal, pero algo habrá hecho bien para que Solbes y Felipe González en aquel entonces dijeran que en fin, que había que... Luego tiene muchos defectos y uno de los cuales, y ya no me voy a extender más, pues es que no es democrático, en el sentido, lo de las cuotas, lo de los pagos, pero tiene que ser democrático. No tiene por qué ser democrático, es que sería ingenuo pensar que un país, sin desmerecer a nadie, como Zambia, tenga el mismo peso que Estados Unidos, o que España tenga, o que, por ejemplo, qué sé yo, Curazao tenga el mismo peso que España. Es que son países por población, por tamaño de población, de hecho tendría más votos, por supuesto, por población, por el Producto Interior Bruto, no es una institución democrática y sería ingenuo pensar que tuviera que ser así. Podría ser más transparente, podría ser que terminar esta especie de, como ha dicho el ministro, terminar esta cuestión de que yo nombro, los europeos nombramos al presidente, al director gerente del fondo, y los Estados Unidos nombra al presidente del Banco Mundial. Eso es obsoleto, eso es anacrónico verdaderamente. Pero pensar que Estados Unidos, Japón, Alemania y la Unión Europea, de hecho, tengan igual peso que lo pueda tener Argelia, pues a mí me parece ingenuo, entonces, el pensarlo. Otra cosa es que sea más transparente, más equilibrado, que se termine eso. Y luego, claro, el fondo, me decía los que han trabajado allí, los funcionarios y empleados del fondo españoles en el fondo me decían, uno, es una institución que controlan mucho los economistas que están allí. Es decir, los que están trabajando hay 30, 20, tienen un poder tremendo, el staff que llaman, ¿no? Tienen un poder tremendo y a veces, bueno, pues si no les gusta algo, tratan de frustrarlo. Y luego también me decía, y este es un defecto que se ha puesto sobre todo en relieve con Christine Lagarde, que hasta muy recientemente estaba controlado en su cúpula, muy masculino en ese sentido. El otro día hubo un seminario de historia económica patrocinado por el Banco de España también, que es todos los años, esta vez lo hemos hecho en Roda de Vara. Entonces Soledad Núñez, que está aquí con nosotros, miembro ejecutiva del banco, decía que en el mundo financiero está totalmente masculinizado. Y cuando lo estaba diciendo en el foro del seminario, yo pensaba, el Fondo Monetario Internacional. Y los historiadores económicos también. Bueno, acusaba a todo el mundo al final. Entonces, yo decía, es verdad, hasta ahora no ha habido ninguna mujer directora del Fondo Monetario Internacional, que es Christine Lagarde. Y Christine Lagarde fue muy mal recibida en el Fondo Monetario, según me han contado. Fue muy mal recibida, porque no era economista. Y claro, que llegue un director gerente que no sea economista. Yo le recordaba que Rodrigo Rato tampoco lo era. Sí, es de que Rato tampoco lo era. Strauss-Kahn sí, pero Rato no. Y los anteriores también, pero no. Y luego me dijo que porque era mujer, que fue muy mal recibido porque era también mujer, pero que ha logrado ir ganándose paulatinamente al staff de allí, y que ha hecho lo que Pablo Moreno, un economista del Banco de España, ahora trabajando en el Fondo Monetario Internacional, que ha escrito un libro estupendo que se llama La metamorfosis del Fondo Monetario Internacional, que cubre los años de la crisis, ha dicho que está haciendo una metamorfosis. Lo que tú te referías al final, pues empezó un poco, pese a todo,
con Strauss-Kahn, que terminó de la manera... Con Rato, cuando empezaron... Empezó con Rato. Incluso antes de Rato, cuando empezaron a plantear ya la necesidad de un director financiero que tuviera el mismo nivel que el Chief Economist y que se empezara a preocuparse de los temas financieros. Y entonces ahí pues se fue un poco haciendo esta metamorfosis. Bueno, yo la verdad, Javier, Senén, me ha gustado hacer el libro, he disfrutado haciendo la historia, a lo que yo me dedico. He aprendido porque lo que sabía muy al principio era lo que estudié en Organización Económica Internacional, en la Facultad de Económicas de la Complutense. Tuve la suerte de tener a Manuel Varela de profesor y entonces, pues muchas gracias por habérmelo encargado. Muchísimas gracias a vosotros, rector, ministro, Joaquín, y muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado.